Periodista con el colega Hernán Brienza. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? No esperaba encontrarlo acá por los Alpes. ¿Quiere tomarse un vino peronista? Por supuesto. Estamos acá con los vinos Salud. peronistas. Salud. Salute. ¡Salud! Ahí está. Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Y le doy la bienvenida, que cosa que tampoco es común, a quien siempre está en este estudio, que es Gabriela Dueñas, que está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Gabriela? Muy bien, hola. Muy bien. Es licenciada en psicología, docente, la que le puso la tapa a Nelson Castro en TN, hablando de tanta. La pueden buscar, Gabriela Dueñas, Nelson Castro. Busquen ese video que es interesante. ¿Por qué te sumo? Porque Hernán en esta semana hizo un editorial, la semana pasada, lo vi en video, habló sobre cuestiones psicológicas, a ciertos aspectos de este presidente, y que un poco también te podría ya hablar que el tipo se meta con todo lo que está haciendo en todos nuestros diálogos, nuestras ambiciones, nuestros sueños, nos desespere, nos quite el diálogo con los hijos, o hinchar por un club de fútbol, o escuchar una linda canción, porque siempre aparece Macri. Y hablaste de cierta sintomatología psicológica, así que bueno, ahí te dejo, y acá tenemos una licenciada. A ver bueno, obviamente no lo hice de la técnica, lo hice de la intuición, así que me puedo equivocar en todos los conceptos. Pero yo creo que, creo que dos cosas. Primero, utilicé dos términos de psicoanálisis o de psicología que no sé si están bien. Uno es la idea de que en realidad es una idea de Claudia Massín, una poeta muy interesante, que dijo que Macri tenía todas las características de psicópata, ¿no? Y yo le agregué psicópata y marido golpeador, ¿no? Y la segunda era la de goce neurótico de aquellos que no son macristas, sino que están en la posición y están encerrados en gozar con el sufrimiento y gozar con la queja y no poder salir de eso, ¿no? No poder llevar adelante. Primero pensar cómo va a ser el postmacrismo, porque yo creo que Macri ya es expresidente. No juego mucho en las redes con el expresidente Macri. Y lo hago no porque crea que se tiene que tirar, sino porque creo que el presidente ya es Christine Lagarde, ¿no? El FMI. Segundo, porque creo que ya se va. Digo, tarde o temprano se va. O se va en el 2019 o se va en el 2023, pero ya está acabado. El macrismo como proyecto político para mí ya está acabado. Ya no tiene nada que ofrecerle incluso a sus propios votantes. Porque ya sus propios votantes, salvo el núcleo duro, muy malintencionado en términos de visión política o de visión social, aquellos que desprecian a los negros, aquellos que desprecian a los pobres, aquellos antiperonistas rabiosos que no entendieron nunca el peronismo, salvo ese sector, el sector que en el 2015 pudo haberse sentido atraído por un Macri que proponía mejorar al kirchnerismo y no quitarle lo bueno y dejarlo malo. Ese sector que creyó un poquito en Macri, yo creo que ya se le está dando vuelta y ya no lo quiere más. Ya sabe, en diciembre del 2017 ya se dio cuenta que el verdadero rostro de Macri era el ajuste. Con el ajuste de los jubilados se dio cuenta cuál era el verdadero rostro. Entonces, ese sector lo que hace es ya no piensa más en Macri como salida, ¿no? Por lo tanto hay que ser muy inteligente para ver de qué manera se seduce a ese electorado, porque no pasa automáticamente a donde vos quieras que pase, ¿no? Entonces hay que trabajar para que ese electorado elija la oferta política que vos le haces. Pero creo que la cuestión del goce neurótico tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? ¿Qué hace uno para que el macrismo se termine definitivamente en nuestros propios corazones, ¿no? Que uno se reúne, no, estoy mal también con este gobierno, también, mirá lo que hace, mirá lo que pasa, mirá lo que nos hace, mirá lo que nos hace. Ese lugar de víctima es un lugar que la verdad es que no es muy constructivo, no es muy creativo tampoco, y además tampoco seduce a quien se siente defraudado de Macri, ¿no? Vos querés ser víctima, yo quiero ser víctima, yo no quiero ser víctima. Entonces, ¿por qué le propongo el lugar de víctima a aquel que se desilusionó con Macri? La verdad es que si hay algo que tuvo siempre el peronismo es la vitalidad, ¿no? ¿Qué es lo que el peronismo le ofrece? La felicidad del pueblo. No sabemos qué es la felicidad del pueblo, pero a vos te proponen cachengue, asados, bailantas, te proponen felicidad, te proponen alegría, no te proponen ser víctima de nada. Entonces yo creo que un poquito eso era, ¿no? Un poco, yo a veces me enojo y por ahí
digo barbaridades, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la cosa esta de seguir regodeándonos en la queja, ¿no? A ver, Gabriela, a ver qué... Alfonsín decía algo interesante: no se queje si no se queja, ¿no? Y yo, basta de quejarte, quejate en serio, a protestar en serio, construí algo en serio, pero no te quejes más, porque eso... No te quejes en la cama, claro, decís vos, te deja en un lugar horrible. Muy interesante lo que decís, Hernán, esta posibilidad de salir la queja, porque la queja termina siendo un aceite que lubrica el sistema, o sea, termina siendo funcional. Así como lo estás describiendo, todos aquellos que a veces nos ubicamos en esta posición de víctima, del victimario, estamos siendo funcionales a un sujeto que, como vos describís, tiene rasgos psicopáticos, rasgos perversos, porque esto que hablas del goce por el sufrimiento ajeno tiene que ver con el sadismo, ¿sí? Y sabemos que un psicópata, un perversa, en realidad lo que tiene es un trastorno narcisístico de la personalidad, manipula al otro, tiene la capacidad de poder... Hay un mecanismo de defensa que se llama identificación introspectiva, o sea, la capacidad de ponerse, ubicarse adentro de tu mente y manipularte desde ahí. Tenemos que ser capaces de tomar distancia, porque es la única manera de manejarse con ese tipo de personalidades, y no entrar en ese juego donde le hacemos de partener. Están los ejemplos de aquella vez que se tomó un tren a La Plata en los primeros 3 meses de gobierno, y la gente lo puteaba ya desde los andenes, y él dijo, ya vas a ver esto, cómo van a llorar. Ahí está el goce que hay sobre el sufrimiento. Ahora, yo que soy cirujano opino desde otro lugar. A ver, yo creo que se conocen, ¿no? Sí, claro, con Hernán. Ahora voy a contar algunas anécdotas atrevidas. Anécdotas atrevidas. Yo creo que como cirujano, creo que la mejor manera de sacar eso que lo han descrito psicológicamente es cortar por lo sano, que se vaya lo antes posible, digamos. Entonces deja de manipular todo, desaparece del mapa y se acaba, digamos, este fantasma. Bueno, nosotros venimos de una patria que ha tenido en la última década un perfume muy fuerte a Patria Grande, y ahora la están queriendo diluir. Entonces nos quedamos en la cuestión barrial de Macri, y Macri es un elemento más de lo que hablamos siempre con Rachido, un plan un poquito más grande, más ambicioso, de alguien que está perdiendo mucho territorio en el mundo, mucho poder en el mundo, y bueno, se refugia en este, como le llaman, entre comillas, patio trasero, y entonces está haciendo todo lo posible con la justicia y con los medios. Si nos quedamos en esta pelea, vamos a perder, es una pelea mucho más grande. ¿Cómo se enfrenta? Está bien, ya no estamos en la cama, vamos a salir a algo divertido. ¿Cómo? Bueno, vuelvo a citar a Claudia, ¿no? A Massín. Ella habla de la pesadilla del psicópata, ¿no? Ella dice que el psicópata tiene una pesadilla, que es vive pensando el momento en que la víctima se va a dar cuenta de su manipulación, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el tipo sufra, ¿no? Por eso Macri pone vallas, por eso Macri se rodea de policías, por eso Macri paga más en seguridad que en educación, porque tiene miedo que nos demos cuenta de que es un psicópata y que nos manipula. Y yo creo que lo que hay que hacer es convertirse en la pesadilla de Macri. Pero no solamente convertirse en la pesadilla de Macri, convertirse en aquello que Macri representa como pesadilla, convertirse también en la pesadilla del neoliberalismo, convertirse también en algún punto en la pesadilla del capitalismo, convertirnos en la pesadilla de aquellos que quieren que la Patria Grande sea gobernada por presidentes que utilicen la justicia y la policía y la cárcel para impedir que los verdaderos representantes de las mayorías puedan ser presidentes, como el caso de Lula, como el caso también del acorralamiento judicial que le hacen a Cristina, ¿no? A mí no, que investiguen todo lo que quieran, yo no tengo problema. No voy a defender las características personales de Cristina, a la cual yo creo en ella, pero no es eso lo que yo planteo. Lo que yo planteo es que todo lo que haga la justicia en referencia a Cristina está teñido de un accionar mafioso y extorsivo por parte de una justicia que está al servicio del poder de turno, ¿no? Y en este caso del poder neoliberal de turno. Entonces yo no puedo hacer más que desconfiar de esa justicia, ¿no? Una justicia que agujerea la casa como agujerea la casa de Cristina solamente por revancha, a mí me quita la posibilidad de pensar la verdad y la justicia en serio, porque yo ya sé que está teñida por esa manipulación y que está teñida por esa sed de venganza, ¿no? Sed de venganza que
el macrismo tenía una oportunidad de convertirse en un desarrollismo más o menos racional, pero prefirió repetir el fenómeno del 55 y se convirtió en una fusiladora mediático-judicial, ¿no? Ya no en una revolución fusiladora en términos de fusiles por ahora, como fue el gobierno de Aramburú y Rojas, pero sí en una fusiladora mediático-judicial, donde vos, entre las denuncias falsas que te hacen, como me hicieron a mí por incitación a la violencia, una barbaridad, solamente porque dije que si seguíamos con los discursos violentos, finalmente íbamos a terminar en un enfrentamiento político y civil. Me clavaron una denuncia que casualidad cayó en Bonadío, por suerte Bonadío, con mucha inteligencia de su parte, la cajoneó y no siguió, ni siquiera le dio lugar, ¿no? Pero si a vos te aprietan judicialmente, si te aprietan además mediáticamente, si llevan campañas en contra de cualquier periodista que esté medianamente opositor al gobierno de turno, te mandan tapa de Clarín, te hacen campaña de prensa en América TV, digo, así es insostenible. Entonces yo creo que eso es lo que hay que... eso es lo que hay que revertir y hay que enfrentarse a eso, pero eso no es nada nuevo, ¿no? Digamos, eso ocurrió en el 55, ocurrió en peor medida en el 76, ¿no? Digamos, todo eso pasa, ¿no? Todo eso se termina. Y eso también es lo que hay que pensar, ¿no? Que se termina, ¿no? ¿Puedo agregar Sí, algo? claro. Comparto con vos que tenemos que transformarnos en la pesadilla del neoliberalismo, pero en relación a lo que veníamos diciendo de este gobierno psicópata y perverso, creo que retomando los aportes de la psicología y retomando lo que dijo acá Jorge Rayid, que es cirujano, lo mejor que se puede hacer con un psicópata es ponerle límites, ponerle coto, ¿sí? Ponerle coto. Y para esto hay herramientas institucionales, como él hizo referencia, juicio político, etcétera, y después avanzar nosotros de nuevo a retomar el camino perdido por los avances de este perverso. Y además hay un tema que se acopla al neoliberalismo, acá lo planteamos siempre, a ver, vamos a reflexionar juntos. Hernán, un tema es que el neoliberalismo, que tiene dos instrumentos, uno que es el instrumento económico de la financiarización de los que hacen plata con la plata, sin producir ni bienes, ni servicios, ni productos, ni trabajo, ni nada, plata con la plata. Entonces por eso se acabó el desarrollismo en el mundo, digamos, esto que vos estabas planteando. Y la segunda herramienta del neoliberalismo es la cultural, la dominante, la del egoísmo, la del individualismo, la de sálvese quien pueda, la del éxito hoy, la meritocracia, ¿no? Como si el hijo del rico no fuese meritocrático por el solo hecho de nacer de hijo de rico. Eso no es meritocracia, eso es tener un ojete bárbaro de que naciste en la cuna de oro, digamos, ¿no es cierto? Pero hay otro elemento nuevo en la Argentina hoy que merece una reflexión un poco más profunda a partir del diseño estratégico que tiene Estados Unidos para América Latina, que es el neocolonialismo. ¿Qué opinas de eso? Sí, primero varias cosas. Yo pensaría seriamente en si el macrismo es neoliberalismo o es solamente la restauración de los que mandan en la Argentina, ¿no? Y yo creo que no utiliza herramientas neoliberales Macri. Digo, la verdad que el Estado interviene a favor de los negocios de sus amigos. Los neoliberales lo critican, por eso te digo, están es siendo raro. estrellas para nosotros, Sí, tipos sí. como Expert o Milei. Sí, lo que pasa es que ellos son más malos todavía. Sí, claro. Quieren poner un neoliberalismo Sí. total. Echemos a 3 millones de personas del Exacto. Estado. Yo creo que ellos son la restauración de la Argentina y retomo el guante que me arrojaba vos respecto del neocolonialismo, porque en realidad están pensando la Argentina neocolonial adosada a Gran Bretaña, ¿no? Ellos creen que es posible volver a la India, es posible volver a la Argentina preperonista, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que ellos están añorando? Añoran esa relación de complementariedad perversa para la Argentina, desfavorable para la Argentina con Gran Bretaña. Lo que ellos no se dan cuenta es que Gran Bretaña no está, no te va a comprar nada Gran Bretaña. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no podemos vender a Gran Bretaña, lo que hacemos es ajustar, es tirar gente del Titanic, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pacto? Ellos sueñan con un pacto neocolonial y encuentran a Estados Unidos. Y Estados Unidos es una economía competitiva, por lo tanto no le va a comprar absolutamente nada, no le va a comprar ni siquiera limones. No, ¿no? le va a meter las bases militares. Por eso. Yo creo que cometen, eso que vos decís me hace reflexionar sobre lo siguiente, cometen el mismo error que cometió Menem. Menem en la primera etapa, no errores, sino decisiones políticas, estoy hablando de decisiones políticas. La primera etapa de Menem es entregarse a un supuesto capital nacional de estos oligarcas, Bungibor y compañía. Segunda etapa de Menem es decir, bueno, si el tema es el plan Brady,
hay que entregar todo. Y se lo empieza a entregar a los europeos. A Inglaterra, Telecom, ¿no es cierto? Pensemos, Telefónica Española, Repsol, hasta que pasaron Iberia, hasta que pasaron 1 año y medio y vino un negro norteamericano y le pegó un bife con el Swissgate, Todman, y le dijo: che, estúpido, nosotros ganamos la guerra de Malvinas, no ustedes, no los europeos. Y ahí vinieron entonces el sector financiero, las AFJP, las RT, los bancos, los seguros, el diseño del Banco Mundial para la Salud, el diseño del Banco Mundial para las escuelas express, porque esto tiene un desarrollo. Entonces, yo lo que le pido a los que nos escuchan es que aquellos que quieran empaparse de por qué existe un Macri, empiecen por la política internacional. Sí. ¿Qué es lo que nos enseñó Perón? Sí. Sí, yo solamente voy a hacer una salvedad respecto del menemismo. Yo creo que el menemismo tenía un tablero internacional diferente al de Macri. Sí, claro. ¿Por qué? Porque un hombre de la estrategia del Movimiento Nacional y Popular podía llegar a pensar en términos estratégicos que con la caída del segundo orden de la Unión Soviética o de la segunda posición, con la caída de Nicaragua, con las dificultades que tenía Cuba, con las dificultades que tenía el bloque de izquierda, la caída del muro de Berlín, la estrategia en términos nacionales era de reequilibrarse y meterse en el pelotón de los primeros. Digamos, 1989 apenas claro, empezaba el mandato. Exacto. Yo creo que después, finalmente, esa especulación queda sobrepasada por lo que vos llamás el pacto neocolonial con Estados Unidos, y que finalmente los negocios importantes que Estados Unidos quería meter en Argentina los mete, ¿no? Entonces, creo que el Macri encuentra un mundo que se está cerrando. No encuentra un mundo que se está abriendo, no encuentra un mundo con disponibilidad de inversiones, encuentra un mundo con países que se cierran sobre sí mismos, con un Estados Unidos que protege su producción, con una Europa que protege su producción. Entonces, si en Menem había una estrategia que podía llegar a ser atendible, pese a lo que significó después el menemismo, en Macri hay un error estratégico fundamental, que es se intenta acoplar desde un supuesto neoliberalismo o un pacto neocolonial a potencias que no están interesadas en cerrarse sobre sí mismas. Y lo único que les interesa es, en todo caso, la dominación imperial en términos de manu militari, ¿no? El imperio como fuerza, como Argentina como estado gendarme del sur. Sí, claro. Y Brasil como estado socio. Coincido con vos plenamente en esto de que el imperio, la embajada, el Departamento de Estado, están enojados con Macri, porque a ellos no les interesa producir un avance colonial sobre una alfombra de conflicto social creciente. Sí, sí. Esto demuestra la incapacidad de estos sectores. Es muy inteligente lo que vos decís, porque yo veo, y lo noto en muchos sectores nacionalistas propios, que creen que en realidad Estados Unidos quieren que vos te mueras de hambre. Y no es exactamente eso, no les interesa eso a ellos. A ellos lo que les interesa es la cuestión geopolítica. No les interesa si hay gente aquí en la Argentina que pierde valor adquisitivo por su salario. Por eso es que se enojan con Macri. Por eso uno de los escenarios que se abre, hay varios escenarios, uno de los que se abre es que el mismo imperio lo desplace a este personaje porque no le está sirviendo a sus objetivos. ¿Por qué? Porque esa oligarquía cipaya, neocolonial, cultural y económicamente, siempre produjo efectos de bomba, de granada de fragmentación sobre el conjunto del pueblo argentino. Es tan rico lo que estamos comiendo como tan rico escucharlos conversar. Así que esta conversación puede seguir. Tenemos 15 minutos de pausa por una actividad de protesta de los muchachos que ponen 15 minutos de música después de las noticias. ¿Pero te quedás, Hernán, un rato? Sí. Bueno, los vinos peronistas bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿La picada también? Sí, lo único que quiero es alcanzar el salame, que tengo un problema con Sí, que un salame ahumado además. ¿Cómo se llama, Herbert, el salame? Todo muy deutsch. Y el vino tiene sabor a poco, ¿viste, Herbert? No es amarrete, Herbert. Levantate, Rachid. Tengo un problema con el salame que me parece que es el mejor invento de la tierra. ¿Cómo alguien conceptualizó que metiendo un chanchito en una tripa hacían salame, no? ¿Viste? Ese tipo es un genio. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Estamos descubriendo todo este tipo de cosas con Hernán Brienza, periodista,
Vamos a las noticias y después 15 minutos de protesta de los muchachos, que por suerte es agradable, 15 minutos de música y seguimos con esta conversación. Lo hemos pasado bien, hemos conversado muchas cosas y me gustaría centrarnos ahora en el análisis de los medios. Hoy comenzaba el programa, hablaba de mis experiencias con el señero Bernardo Neustadt, que fue un iniciador casi del lobby periodístico y de cobrarle a las empresas, a los entrevistados, a los políticos que quieren posicionarse. Y hoy creo que llegamos a un nivel superior de todo esto y creo que ahora todo eso ya se maneja empresarialmente, ya no es un tipo que maneja un negocio. Esta es mi opinión. ¿Qué opinas vos de lo que la gente consume, del apetito de la gente y de lo que McDonald's le provee periodísticamente? Sí, primero ir un poquito más atrás. Yo creo que los medios de comunicación siempre respondieron, aún aunque fueran empresas, siempre respondieron al sector de la Argentina liberal y conservadora. Desde la prensa, La Nación, como grandes sostenedores de la organización nacional, hasta los grandes diarios, las radios y la televisión una vez que se privatizaron. El negocio, las empresas de comunicación están ligadas al liberalismo conservador, a la concentración de la riqueza y a la monopolización de los medios de comunicación. Siempre fue así. Siempre fue así. Lo que pasa es que hay que reconocer que en otras épocas había una disputa ideológica y muchos de los medios de comunicación se parecían más al diario La Nación Hoy, donde discuten más ideología, que al diario Clarín, que solamente disputa sus propios negocios como grupo monopólico, ¿no? Entonces, por eso Clarín puede jugar a ser defensor de un gobierno y atacar al gobierno en el mismo periodo, porque en realidad lo que está negociando es su propio margen de poder económico. Y lo otro que hay que decir es que antes estaba un poquito más repartido la forma de hacer comunicación con periódicos alternativos, ¿no? Yo recuerdo Sur, recuerdo La Voz, recuerdo ese tipo de experiencias que hay que pensar seriamente por qué un movimiento tan importante, tan grande como puede ser el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular, con la CGT adentro, ¿por qué no tienen un medio de comunicación que los represente, ¿no? ¿Por qué no construyen un medio de comunicación que pueda llevar adelante la defensa del mercado interno y de las grandes mayorías? Eso es una gran deuda que tiene el movimiento. Absolutamente, nacional, ¿no? Sabes que jamás se me ocurrió, pero es cierto, no hay un medio de comunicación nacional y popular propio que se sustente. Sí, lo pensó el kirchnerismo, lo pensó incluso, vamos a ser sinceros, con algún tipo de sostenimiento desde el Estado, pero la verdad es que eligió mal algunos nombres, ¿no? Tiempo Argentino cayó el 11 de diciembre del 2015, lo que vino después de Tiempo Argentino, bueno, está en función del esfuerzo de algunos trabajadores, y también creo que los medios que se pensaron desde la década fueron muy golpeados también por el macrismo, ¿no? Estoy hablando también de Radio del Plata y estoy hablando también de C5N para no sacar del culo la jeringa, ¿no? Digamos. Sí, claro. Los sufrimientos que están padeciendo los trabajadores tanto de C5N como del Plata no solamente es por los dueños de los medios, sino también es por el acoso financiero y el ahogo mediático y judicial que está llevando adelante el macrismo contra esos grupos periodísticos alternativos. Pero yo creo que hay que pensar de qué manera se constituye, incluso Página 12 y 750, ¿no? También, digo, no seamos onzos. Horacio Berbisky, el principal periodista de Página 12, se tuvo que ir porque lo apretaron al dueño con que iba preso. Esto es el macrismo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que ver de qué manera se constituye un gran medio de comunicación que tenga que sea radial, que sea diario, que sea televisión y que tenga todas las posibilidades de mantenerse, ¿no? Y yo creo que también hay que pensar que si no la sociedad es rehén de las cosas que ve, ¿no? El tipo común, el tipo que labura 10 horas, llega a su casa, necesita poner un grado de certeza a su vida. Entonces, si el tipo tiene que dudar del Poder Judicial, tiene que dudar del periodista, tiene que dudar de todo, y ahí empieza a envalorarse la cosa, ¿no? Entonces, es cierto lo que decís. A veces dice, bueno, el tipo mediatiza lo que escucha, no es que lo devora, pero tiende a confiar. ¿Por qué? Porque pero además, de alguna manera entró. Volvemos a Goebbels. Miente, que algo quedará. Sí. Igualmente, yo veo a veces reportajes que se hacen por la calle espontáneamente, en los canales alternativos, uno que se llama Quien quiere oír que oiga,
y verdaderamente la gente mucha dice, sí, la volvería, pero no, se robó todo, se robaron todo, sí, estoy muy mal, no me gusta Macri, pero no me gusta nadie. Y si votarías, ponerle en un balotaje, Macri o Cristina, no, ninguno de los dos, porque uno me defraudó y el otro también me defraudó. Entró un poquito en la gente. Sí, ¿no? Por supuesto que entra, porque además los medios de comunicación tienen una experiencia de 150 años comunicando a la Argentina liberal conservadora. Sí. No son unos ignorantes. No. No son unos, incluso nosotros, digo, los que hicimos, estuvimos haciendo periodismo en los últimos años, pensando y al kirchnerismo, nosotros también nos formamos en los medios de ellos. Nosotros no tuvimos medios propios para aprender, no tuvimos medios propios para ver cómo se hacía una comunicación diferente a la que hace Clarín o a la que hace La Nación. Nosotros fuimos formados por el periodismo liberal conservador también, con esa agenda de esos diarios. Por eso. Nos alimentábamos de los diarios y veíamos es mucha esa la agenda. fragilidad del campo nacional en materia de comunicación. Lo que pasa es que me parece que, lo digo para reflexionar, ustedes son los especialistas en medios y yo soy un opinólogo en esto, pero los grupos como Clarín, como Globo, como 10 o 20 grupos que podamos nombrar en el mundo, Fox, dejaron de ser medios y son factores de poder, lo cual implica que lo que brindan no son informaciones, sino son escenarios convenientes a sus intereses. Operaciones de prensa, e incluso sobre ese andamiaje el resto de los medios, incluso los alternativos, en vez de romper la agenda, la fortalece. Claro, Sí, es la pero palabra medio la que habría pensar, que hay algo analizar. Si es medio... Si es medio o es un fin en sí mismo. Claro. Sí, lo que también hay que pensar es la transformación de los medios de comunicación, ¿no? Uno piensa que Clarín es el señor Mañeto, y es el señor Mañeto, pero además son fondos de inversión. Goldman Sachs. Que no tienen nada que ver con la vieja La Nación de los Mitre, por ejemplo. No es una empresa familiar, es otra cosa. Son fondos de inversión transnacionales que tienen sus propios negocios. Y que si te lo tienen que matar a Macri en 3 días, te lo va a matar. Porque no es una cuestión meramente ideológica como la pensamos nosotros en el siglo XX. Y si tienen que matar a Mañeto también lo van a matar, sí, también. Sí. También a Mañeto y también a Mitre. Sí, porque sí. no tienen... esto que está pasando de los fondos de inversión a nivel supranacional, que ustedes lo pueden hablar con mucha presión de los medios. Yo lo podría hablar de las patentes medicinales, lo hemos hablado muchas veces. O sea, los fondos son supranacionales y de alguna manera, esto es lo que quiero preguntarte a vos, Hernán, que sos tan buen analista. Esto ha arrasado soberanías en el mundo, porque los fondos supranacionales arrasan soberanía, y ha permitido o ha generado que los pueblos se refugien en sus identidades más primitivas, como los nacionalismos xenófobos en Europa, ¿no? Bueno, ese es un fenómeno que se viene dando desde los 90, la globalización, ¿no? A medida que la globalización avanzó, los nacionalismos más localistas fueron muy fuertes. Tenés no solamente los de Europa Occidental, pero en Europa Occidental también, que es lo más interesante. El nacionalismo vasco se recrudeció, el nacionalismo catalán, el nacionalismo escocés, ¿no? Digamos, la Lega en Italia, sí, que está dominando casi todo el norte exitosamente. Bueno, llegó a haber hasta un nacionalismo corso en la Europa Occidental. No hablemos ya de la Yugoslavia ni de las repúblicas exsocialistas. El fenómeno del nacionalismo tiene un recrudecimiento en Europa. En el sentido, hay que verlo en doble sentido. Primero, en el sentido de los localismos infranacionales, como en el estado de Yugoslavia, y también hay que verlo en las lógicas proteccionistas, incluso de las derechas, de las burguesías de derecha en los países como Francia, como en España, como en Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, Gran Bretaña yéndose del mercado común porque no quiere saber nada, votando en contra del mercado común y de ¿no? Esa vuelta del proteccionismo europeo también marca de alguna manera lo que puede ocurrir en América. Contrariamente a lo que ocurre en Europa, los nacionalismos latinoamericanos van por superar el Estado-Nación y construir la patria grande. No van al localismo, porque uno podría decir, bueno, ahora surge la nación mapuche.
¿no? Y con un grado de independencia del Estado-Nación argentino, o el separatismo cordobés. Pero no ocurre eso. El nacionalismo latinoamericano va hacia lo supranacional, va hacia la unidad latinoamericana. Justamente acá hay una cuestión que a mí me gustaría recuperar y que la pensemos también, porque me gusta tirar cosas para pensar, que es cierto facilismo de determinados periodistas, que emparentan los populismos como si Trump y Perón fuesen lo mismo, digamos, ¿no? En realidad, existen populismos, esto que llamamos populismo para mí es lo peyorativo de lo popular. Sí. Existen populismos que son de los países centrales, que acumulan riqueza, como en el caso de Inglaterra, con el Brexit, o que es una expresión del localismo también, o de Estados Unidos, que son expansivos, son imperiales. Entonces, una cosa es acumular para invadir y otra cosa son los populismos, como los de América Latina, que son en realidad procesos populares de emancipación o liberación nacional, como quieran llamarle cada uno de ustedes. Son dos cuestiones absolutamente diferentes, y a esto le agregaría que muchos de esos localismos en Europa están provocados por el mismo imperio para balcanizar Europa, como fue lo de Yugoslavia, que tuvieron que hacerlo para evitar que Yugoslavia unida fuese una competencia de Alemania, y por eso tuvieron que hacer de Yugoslavia 7 países a través de una guerra en la cual monitorearon justamente los cascos azules, la expresión más acabada de la intervención militar imperial, digamos. Bueno. Sí, a mí no me gusta la palabra populismo, porque me parece que es un término... Es peyorativo, pero lo que yo voy diciendo por eso, es un término académico baja que el utiliza precio. Europa para... Exactamente. Yo creo que también la coincidís en que crees que la categoría es nacional y popular. Exactamente. Que puede ser nacional popular de izquierda, como puede Que ser sean populistas ellos. puede ser nacional popular. Que sean populistas ellos. Más de derecha como el varguismo, pero son experiencias nacionales y populares, ¿no? Nos dio mucho gusto tenerte acá, Hernán, y como el programa se llama Vení cuando quieras, te lo digo de verdad, es un gusto tenerte y sabes que las puertas están abiertas.